Normalmente, cuando pensamos en la historia económica, existe esta especie de expectativa de precisión matemática, Ujú. como si fuera, no sé, ingeniería pura. Buscas una fecha, miras qué pasó y la línea de causa y efecto es recta y perfectamente limpia, ¿no? Claro, nos reconforta ver los eventos categorizados así. Exacto. El cerebro humano siempre busca narrativas lineales. Queremos creer que las decisiones del pasado se tomaron, pues, leyendo un manual de buenas prácticas. Pero luego te adentras en la historia de verdad, concretamente en la historia del dinero y la banca España durante los siglos XIX y XX, y de repente esa línea recta desaparece por completo. Totalmente. Se evapora. Es que entramos en un terreno que es, sinceramente, muy turbio. Las reglas tradicionales dejan de aplicar. Así que, para quien nos escucha hoy, ya sea porque está preparando un examen o por pura curiosidad intelectual, esta exploración detallada va a ser un atajo perfecto. Sí, porque las fuentes históricas a veces pueden ser un poco áridas. Ya te digo. Y nuestra misión de hoy es muy, muy específica. Vamos a destilar todos esos textos y datos para responder punto por punto a los 5 temas más recurrentes a los que se enfrenta cualquier estudiante al analizar esta época. 5 puntos que además explican cómo el sistema financiero español pasó de ser casi inexistente a sentar las bases de la economía moderna. Hola. Y antes de hablar de bancos, hay que entender con qué dinero trabajaban. Así que viajamos a 1883. Un año crítico. Para dar contexto, en la década de 1880, el Club de los Países Ricos operaba bajo una regla inquebrantable, que era el patrón oro. O sea, si querías que tu economía fuera tomada en serio, tu moneda tenía que estar respaldada por oro físico guardadito en las bóvedas del Banco Central. Tal cual. Pero España en ese año, en el 83, sufre una salida súbita y masiva de oro por culpa de déficits comerciales crónicos. Y claro, ante esta crisis, en lugar de hacer, digamos, sacrificios inhumanos para mantener el oro, el país hace algo impensable en ese momento, que es suspender la convertibilidad. Convirtiendo a España en una anomalía gigantesca en toda Europa. Se procedió a la desmonetización del oro. Básicamente el oro desaparece de la circulación diaria. Porque la gente se lo guardaba, claro. Exacto. Quien tenía monedas de oro las metía bajo el colchón o las fundía, porque el metal en sí valía más que el valor facial que estaba grabado en la moneda. Y a diferencia de potencias como Gran Bretaña o Francia, España nunca llegó a adscribirse al patrón oro de manera oficial. Se quedó ahí flotando sola. Sí, adoptando lo que las fuentes llaman un patrón fiduciario. Y aquí, para la gente que nos oye, es vital entender este salto mental. Es que el concepto de dinero cambia por completo. Bajo el patrón oro, una moneda valía porque literalmente era un trozo de metal precioso. Su valor era intrínseco, claro. Únicamente, y pasará a valer exclusivamente por la promesa que representa. Es una convención social, puramente legal. El valor del dinero español pasó a depender de la autoridad del Estado y de la maquinaria del Banco de España. A mí me gusta usar la analogía de un festival de música. O sea, el trozo de cartón o el código QR en el móvil no valen 50 euros por el coste del papel. Buen ejemplo. Valen esos 50 euros porque el organizador te promete que te va a dejar entrar al concierto. Pues el Estado español era el organizador del festival. Y esa promesa tuvo un efecto colateral devastador sobre la plata, porque la plata que circulaba sufrió una metamorfosis radical y se convirtió también en moneda fiduciaria, o lo que llamamos dinero signo. Que esto sale muchísimo en las pruebas de historia. Constantemente. El valor real de la plata en el mercado de metales cayó en picado, pero el Estado obligaba a la gente a aceptarla por un valor muy superior. Los datos de las fuentes son brutales aquí. A ver, cuenta. En el año 1900, la plata todavía representaba un 25% de la base monetaria española. Una cuarta parte, ojo. Exacto. Pero para 1935 había caído a un insignificante 6%. Madre mía, quedó reducida a simple calderilla. El peso real de la economía se había ido a los billetes de papel. Pero si uno lo piensa desde la perspectiva de un banquero de Londres de la época, aislarse del patrón oro suena a suicidio absoluto. ¿Por qué esta anomalía no hundió a España en la miseria? Lo fascinante aquí es precisamente esa aparente contradicción. El patrón oro daba una estabilidad impecable, es cierto, pero era una camisa de fuerza. ¿No te podías mover? Nada.
Si un país sufría una crisis de liquidez, el Banco Central no podía imprimir dinero de emergencia porque estaba atado a las toneladas de oro que tuviera en la caja fuerte. Ah, claro. Al quedarse fuera, España conservó una flexibilidad monetaria enorme. El patrón fiduciario le otorgaba al Banco de España una discrecionalidad vital para imprimir billetes según la necesidad. Un salvavidas que sería crucial para los bancos privados más adelante. Y esa flexibilidad nos lleva directos al segundo punto clave de hoy, que es la explosión del sistema bancario. Porque claro, si tienes una moneda flexible, creas un caldo de cultivo perfecto para que el capital privado florezca. Y vaya si floreció. Las cifras son, bueno, de locos. Según los registros, España pasó de tener un solo banco relevante allá por 1830 a registrar cerca de 50 en el año 1900. Completo. Y la explicación de este boom no está solo en los libros de contabilidad, sino en los mapas políticos. Hay que fijarse en el desastre del 98. La pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Eso es. Fue un desastre nacional traumático, pero generó algo inesperado. Los empresarios españoles en esas colonias tuvieron que liquidar sus negocios a toda prisa y meter todo su patrimonio en barcos de vuelta a la península. Es una ironía histórica tremenda. Un imperio se hunde, el país está en la miseria moral más absoluta y, paradójicamente, eso es lo que financia el nacimiento del sistema bancario moderno, porque todo ese dinero tiene que volver a casa. Una repatriación masiva de capitales. Montañas de liquidez buscando dónde invertirse. Y ojo, esto coincide con el plan de estabilización de Raimundo Fernández Villaverde. Que este es otro nombre que hay que subrayar con fosforito para los exámenes. Sin duda, Villaverde estabilizó los precios, impuso disciplina fiscal y dio la confianza necesaria para que los dueños de ese capital fundaran grandes entidades. Hablamos del nacimiento de gigantes, el Banco Hispanoamericano en 1900, el Banco de Vizcaya en el 91. Espera, 1901, ¿no? Ah, sí, perdona, 1901. Y el Español de Crédito, el Germen de Banesto, en 1902. Y claro, con 50 bancos nuevos, llenos de efectivo operando en la calle, el Banco de España, que hasta entonces competía por los clientes de a pie, tiene que cambiar el chip. Pierde totalmente su papel de, digamos, el primero entre iguales en la banca privada. Se repliega y empieza a actuar cada vez más como un verdadero banco central y mucho menos como competidor directo. Vale, entonces tenemos 50 bancos con las bóvedas a rebosar de dinero repatriado de las colonias. Y aquí llegamos al tercer punto fundamental, que es ¿qué haces con todo ese dinero? Esa es la gran pregunta. Porque España en 1900 no era la Inglaterra de la Revolución Industrial. No había 1000 fábricas esperando créditos. Así que no se limitaron a guardarlo. Inventaron, por pura necesidad, el modelo de la famosa banca mixta. Un modelo interesantísimo. La banca mixta combinaba actividades comerciales puras, como aceptar depósitos, cuentas corrientes o descontar letras a corto plazo. El día a día de un banco, vamos. Eso es. Y lo combinaban, bajo el mismo techo, con actividades de negocios e inversión a largo plazo. Promovían grandes sociedades anónimas, creaban holdings industriales para la minería, la metalurgia, la electricidad. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y un poco terrorífica. Porque, a ver, usar los ahorros del día a día de la gente, dinero que un cliente te puede reclamar mañana por la mañana en la ventanilla, para financiar una mina a 20 años vista, suena a receta para el desastre absoluto. En el mundo anglosajón se tiraban de los pelos viendo esto. Para ellos era una herejía financiera por el altísimo riesgo que conllevaba. Normal, es un descalce de plazos de manual. Totalmente. Pero historiadores como Gerschenkron o el mismísimo banquero Ignacio Villalonga lo justificaban. Argumentaban que en España no había una burguesía rica dispuesta a arriesgar su patrimonio, ni tampoco un mercado de capitales profundo. Claro, no había una bolsa potente donde vender acciones a miles de inversores. Exacto. Así que los bancos tenían que usar esos depósitos a corto plazo para, literalmente, industrializar el país desde cero. O sea, se echaron el desarrollo industrial a la espalda. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Cómo sobrevivieron sin quebrar ante el primer pánico bancario? Y aquí es donde todo encaja. Si conectamos esto con el panorama general, recordaremos el primer punto, el patrón fiduciario. Ah, claro, la imprenta del Banco de España. Le has dado. La banca mixta sobrevivió precisamente gracias a esa flexibilidad. Como el Banco de España no estaba atado a las reservas de oro, podía actuar libremente como prestamista de última instancia. Si un banco privado tenía problemas de liquidez porque su dinero estaba encarrado en una hidroeléctrica, el Banco Central simplemente imprimía billetes y los salvaba. Es como tener una red de seguridad mágica debajo del trapecio.
Y esta red, este mecanismo de apoyo, nos lleva directamente al cuarto tema de hoy. Porque los bancos financiaban a la industria, pero el Estado también necesitaba dinero a expuertas. Sobre todo tras la guerra de Marruecos y con las turbulencias de la Gran Guerra en Europa. Y así nace una relación simbiótica y el paso de la monetización directa a la indirecta. Explícanos cómo funcionaba esta maquinaria porque es de locos. A ver, históricamente se usaba la monetización directa. El Estado tenía déficit, emitía deuda, el Banco de España la compraba y simplemente imprimía billetes nuevos para dárselos al gobierno. Inflación directa a la vena. Exactamente. Pero a partir de 1917 el mecanismo evoluciona hacia la monetización indirecta. Entra en juego la banca privada. El famoso circuito. Eso es. La banca privada compraba la deuda pública del Estado con el dinero de sus clientes. Y luego cogía esa misma deuda y la usaba como garantía. Un mecanismo llamado pignoración automática. Pignoración automática, otra palabra clave para los apuntes. Fundamental. Usaban esa deuda para obtener créditos baratísimos en el Banco de España. Entonces, para que todo el mundo lo entienda, es como un carrusel perfecto, ¿no? Los bancos financian al gobierno comprando sus bonos y luego usan esos mismos bonos como pase VIP para conseguir dinero casi gratis del Banco de España. Todos ganan. Todos ganan a corto plazo, sí. Y esto se formalizó con la Ley de Ordenación Bancaria de 1921. Impulsada por Francisco Cambó, el ministro de Hacienda. El mismísimo Cambó. Esta ley reguló por primera vez al Banco de España como un banco central genuino y organizó a la banca privada creando el Consejo Superior Bancario. Fue un intento de poner orden, pero, claro, dejaron un fallo de diseño bastante obvio. Porque, ¿quién fijaba el tipo de interés de esa pignoración? Ahí estaba el problema. Esta ley limitaba muchísimo el poder del Banco de España para controlar la creación de dinero. El Ministerio de Hacienda era el que fijaba un tipo de interés para la pignoración artificialmente bajo, siempre por debajo del tipo de descuento ordinario. Vamos, que Hacienda le decía al Banco de España que tenía que prestar el dinero prácticamente regalado a los bancos privados que tuvieran deuda pública. Tal cual. El Banco Central perdió el control del grifo monetario. Y claro, un carrusel que gira tan rápido y sin frenos acaba reventando. Y eso nos lleva al quinto y último gran tema de examen. ¿Qué pasa cuando todo esto colapsa y llegamos a 1957? Y para entender el 57 hay que visualizar la España del momento. Plena autarquía y desarrollismo tras la Guerra Civil. Una economía totalmente cerrada. Exacto. El Estado estaba financiando corporaciones gigantescas del INI con este sistema de monetización indirecta. La creación de billetes se descontroló. Y en una economía cerrada donde no puedes importar ni hay suficientes bienes, Se genera una inflación insostenible. El coste de la vida se disparó, así que el Estado tuvo que cambiar las reglas del juego drásticamente. Las políticas restrictivas del 57 abandonaron ese mecanismo de monetización indirecta. pegaron un frenazo en seco y lo sustituyeron por los temidos coeficientes obligatorios de inversión. Una medida de fuerza bruta regulatoria. El régimen instauró un sistema donde la libertad de decisión de los bancos quedó reducida al mínimo. Les obligaban legalmente a destinar una cuota fija, un coeficiente de sus recursos, a financiar los proyectos del Estado y del INI. Como por ejemplo las universidades laborarias o empresas como Ensidesa. Y ojo, porque esto impactó de una forma brutal en unas entidades muy concretas, las cajas de ahorros. Las grandes damnificadas en términos de autonomía. Totalmente. Históricamente eran independientes, muy vinculadas al crédito local de pequeños ahorradores, agricultores, y de repente, en el 57, pasan a depender directamente del Ministerio de Hacienda. Perdieron su función original. Fueron tratadas como meras herramientas de financiación del Estado. Esto plantea una pregunta importante sobre los límites del control estatal. El Estado pasó de usar un incentivo de mercado, como era el crédito barato por pignoración de Cambó, A una obligación pura y dura. Una expropiación silenciosa del crédito. eso es, una obligación puramente regulatoria que secuestraba parte de los depósitos, pero claro, aunque fue un torniquete durísimo, este cambio de 1957 preparó el terreno para algo mucho más grande. El famoso Plan de Estabilización de 1959, que por fin cerró el ciclo de la inflación desbocada. Todo está conectado. Es que, si uno repasa mentalmente lo que hemos visto, las piezas encajan de una forma casi poética. Empezamos con el rechazo del oro en 1883, que convierte a la plata en moneda fiduciaria. Sí. Eso permite un ecosistema súper flexible, donde los bancos crecen de 1 a 50 tras el desastre del 98.
Esos bancos, como están forrados, adoptan el modelo arriesgado de la banca mixta para industrializar el país. Y luego se alían con el Estado. Exacto, con la monetización indirecta que Cambó en 1921. Y finalmente, como el Estado se ve acorralado por la inflación en la autarquía, acaba imponiendo los coeficientes obligatorios en el 57. Es la guía perfecta para dominar la materia. Una evolución increíble. Y a mí me gustaría dejar una reflexión final, algo que emana de las fuentes, pero que va un paso más allá de los puros datos de examen. A ver, sorpréndenos. Si analizamos cómo los economistas extranjeros veían a España en esos años, siempre la consideraron una economía, digamos, atrasada. La miraban por encima del hombro. Normal, no teníamos patrón oro. Exacto. Nos criticaban por no tener patrón oro y por permitir que los bancos asumieran riesgos excesivos con la banca mixta. Para el mundo anglosajón, todo eran energías económicas. Todo lo hacíamos mal, según el manual oficial. Pero, y aquí está la clave, y si precisamente esas supuestas herejías fueron el único salvavidas que permitió a un país sin recursos propios encender el motor de la revolución industrial? Uf, qué buen punto. Porque en España no había un gran mercado de capitales. Si hubiéramos seguido las normas estrictas de Londres, igual nunca se habrían construido los altos hornos ni electrificado el país. A veces, el éxito de una nación no está en seguir el manual de los países ricos, sino en tener la audacia de escribir el tuyo propio, aunque sea a base de improvisación. Qué gran reflexión. Nos invita a pensar que navegar por esas aguas pantanosas era literalmente la única opción de supervivencia. Lo dejamos aquí para que quienes nos escuchan le den una vuelta. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y mucho ánimo con esas fuentes históricas.